Hola compañeros jóvenes de Derecho, vamos a continuar con la segunda clase de Filosofía del Derecho. Espero que hayas entendido lo que es la lógica y cómo se maneja el lenguaje formal. Creo que ahí no ha habido problema. Ahora, ¿cómo se maneja el lenguaje formal en lógica? Recuerda que los símbolos son P, Q, R, S en minúscula y cada una de esas letras es una oración. Yo voy a poner la oración, pongo la letra P. Y entiendo que P es que me dice que Cristiano Ronaldo es un jugador. Pongo la letra Q y entiendo que la letra Q significa que Cristiano Ronaldo juega en el Barcelona. Creo que así era la situación. Bueno, también vimos que otro símbolo es el famoso triángulo, pero sin su base, y ese significa la letra I. Ese mismo símbolo, pero al revés, patas para arriba, decían las abuelas, como es la V, significa la O. Una flechita con su cabecita hacia la derecha es el sí entonces. Esa misma flechita, pero con sus dos cabecitas, tanto izquierda como derecha, significa sí y solo sí. Y después tenemos lo que viene siendo cuando una de las letras P, Q, R, S tiene una rayita arriba, significa que esa oración está en sentido negativo. Ejemplo, febrero no tiene 30 días. Pero también puede tener esa letra P, Q, R, S, un guioncito del lado izquierdo o una viñetita. Entonces significa que esa oración está en sentido negativo. Ejemplo, Cristiano Ronaldo no juega en el Real Madrid o en el Atlético de Madrid. Bajo esta perspectiva, insisto, P, Q, R, S es una oración, es una premisa. El triángulo sin su base es la letra I. El triángulo invertido patas para arriba o la V es la letra O. La flecha con la cabecita a la derecha es el sí entonces. Y la flecha con las dos cabecitas izquierda y derecha es el sí y solo sí. Vamos entonces ahora a ver algunos casos prácticos para efectos de examen. Puede ser que en el examen te ponga algunos ejercicios para que tú me la conviertas a lenguaje formal y en consecuencia sepas manejar esto. Empezamos con algunos ejercicios más que nada para manejar lo que es la lógica y cómo se maneja la lógica. Ahí tenemos una primera oración. ¿Estudiamos español o resolvemos matemáticas? Aquí la clave para encontrarlo es busca las oraciones y ponles su letra. Estudiamos español P. Resolvemos matemáticas Q. Ahí está P y Q. Ahora, como es el conectivo O, entonces simbolizo P y pongo el símbolo del lado que es la V y ahí tengo premisa P o premisa Q. Traducido, estudiamos el español o resolvemos matemáticas. Los símbolos nada más son los conectivos I, O, entonces y solo, sí, solo sí. Y con eso ya te olvidas todo. Lo que esté antes de I y después de I es una oración. Lo que esté antes de O y después de O es otra oración. Lo que esté antes de entonces es oración. Lo que esté después de entonces es oración o premisa. Lo que esté antes de sí y solo sí es oración. Lo que esté después de sí y solo sí también es oración o es premisa. Aquí tenemos el conectivo O. Entonces lo que está antes es oración y lo que está después de O es también oración o premisa. Por tanto, premisa P, estudiamos español, la V, O y premisa Q, resolvemos matemáticas. ¿Sale? Siguiente ejercicio, siguiente ejemplo con veros. Vamos al cine y después a cenar. Ahí está I, antes de I está una oración, vamos al cine. Después de I está la segunda oración, después a cenar. Para no repetir, después vamos a cenar. En consecuencia, pongo, vamos al cine P, después a cenar Q, y como es I, entonces ponemos la A sin su rayita del medio o ponemos un triángulo sin su base. Vamos al cine y después a cenar. Premisa P y premisa Q. Premisa P, vamos al cine, y el triangulito, y premisa Q, después a cenar. ¿Sale? Creo que básico, elemental, no hay ningún problema. Pero nos conformamos con estos dos ejercicios. Vámonos a un tercer ejercicio.
Ahora vamos a emplear el sí y solo sí. Aquí quiero aclarar que las dos flechitas van juntas, es decir, van en la misma línea. Pero por razones de que el maestro viene de otros momentos, no pude juntar la flechita, pero ahí está separada, no. El símbolo es la flechita unida, es decir, la rayita va junta. Aquí no las pude unir, las quería unir y se separaban inmediatamente, entonces mejor las dejé así, pero sí te aclaro que la flechita con sus dos cabecitas, sus dos sentidos, siempre debe ir unida. Nada de que son dos flechas, es una sola flecha con sus dos cabecitas. ¿Cuál es el conectivo sí y solo sí? Antes de sí y solo sí hay una oración. Pasarás el examen. Después de sí y solo sí hay otra oración. Estudias mucho. En consecuencia, pasarás el examen sí y solo sí estudias mucho. Premisa P, pasarás el examen. Sí y solo sí, símbolo con la flecha y sus dos cabecitas. Premisa Q, estudias mucho. Pasarás el examen, sí y solo sí estudias mucho. De modo formal, premisa P, símbolo flechita sí y solo sí, premisa Q. ¿Sale? Bueno. Entonces, jóvenes, espero que vayas entendiendo. De todos modos, al ratito nos comunicamos por Zoom para que ahí si hay alguna duda me puedan decir y lo podamos manejar. Pasemos al tercer ejercicio o al tercer ejemplo. Ahí tenemos el conectivo entonces. Y sabes que el conectivo entonces es una flechita nada más del lado derecho con su cabecita. No le ponemos la otra cabecita del lado izquierdo. Pues entonces sería sí y solo sí. Cuando ponemos una flechita con su cabecita del lado derecho, es entonces la condicional sí entonces. Es decir, si haces la tarea, entonces te vas al cine. Si haces tu quehacer, entonces te vas a ver a tu novio. Me la están condicionando. ¿Quieres ir al cine? Pues haz tu tarea. Si la haces, te vas. Entonces, otra vez, antes del conectivo, entonces está una oración. Si haces tu tarea, entonces es la premisa P. Después de entonces hay otra oración. Irás a la fiesta. Entonces, esa es la Q. P, Q, R, S, etc. Si haces tu tarea, premisa P, entonces flechita del lado derecho, Q, irás a la fiesta. Ahí está. P, flechita Q. Eso significa, si haces tu tarea, entonces irás a la fiesta. ¿Sale? Vamos con el quinto ejercicio. Poco a poco, de poquito en poquito, como las telenovelas, esperando le vayas entendiendo, le vayas captando, y si no, me voy a retirar de maestro porque no la estoy haciendo para poder explicar, compañeros. Sale. Quinto ejercicio. Si llueve, entonces te llevas el paraguas. ¿Dónde está el conectivo? La palabra entonces. Antes de entonces está una oración, si llueve. Después de entonces está otra oración, te llevas el paraguas. Entonces si llueve es P, te llevas el paraguas es Q. Y como está el conectivo entonces pongo la flechita del lado derecho con una sola cabecita. Premisa P, entonces premisa Q. Traduzco, si llueve, entonces te llevas el paraguas. Y de esta manera es como se va conjuntando o se van uniendo lo que vienen siendo las oraciones, compañeros. Si llueve, premisa P, entonces flechita, premisa Q, te llevas el paraguas. ¿Sí? Espero que vayas captando facilita, sencillita, y si no, un ratito en Zoom aclaramos lo que sea necesario, pero también vas a entender que no me sé explicar para nada. Vamos con el ejercicio o lo que viene siendo el ejemplo número 5, compañeros. Si no llueve, la misma oración pero en sentido negativo. Si no llueve, entonces dejas el paraguas o no tiras el paraguas. Aquí otra vez el conectivo es entonces, la condicional entonces. Antes de entonces está una oración, si no llueve. Después de entonces está otra oración o premisa, dejas el paraguas. Por tanto, pongo premisa P, si no llueve, flechita entonces, dejas el paraguas, premisa Q. ¿Ya vieron? Pero aquí, ojo, mucho ojo.
La primera oración está en negativo, si no llueve. Por tanto, si no llueve, a la letra P le pongo un guioncito para entender que esta oración está en sentido negativo, si no llueve, o yo le pongo un sombrerito arriba o le pongo una viñetita en lugar del guioncito o de la rita, y con eso voy a entender que esa frase o premisa P está en negativo, ¿sale? Si no llueve, premisa P negativa, entonces flechita lado derecho, premisa Q, dejas el paraguas. ¿Ya vieron, jóvenes? Bueno, vamos a irlo complicando un poquito más. Vamos a ir manejando más símbolos. Ahorita fui de uno en uno manejando otros más y ahorita vamos a ir a manejar más símbolos para que a ver si podemos manejar oraciones más extensas, más complejas. Es posible, y de hecho yo creo que sí, te voy a hacer un examen. En el examen que te voy a aplicar voy a manejar estos ejemplos. Bueno, otras oraciones. Yo pongo la oración y tú me la traduces de acuerdo a las 4 opciones que te diga, me dices cuál es la opción correcta. Entonces trata de visualizar los símbolos, trata de mentalizar estos símbolos para que al momento de hacerlo inmediatamente sepas los símbolos, porque las premisas, oraciones son más fáciles. Vamos ahora al séptimo ejemplo o el séptimo caso. Ángel y Sofía se van de vacaciones. Facilita. Aquí hay un solo conectivo que es la letra I. Ángel y Sofía se van de vacaciones. Como puedes ver, Ángel es una sola palabra, Sofía se van de vacaciones son varias palabras, que en esencia son solamente 2 oraciones. Ángel, premisa P, Sofía se van de vacaciones, premisa Q. Ángel, premisa P, y el triangulito sin su base, premisa Q, Sofía se van de vacaciones. Esto del I y del O, que digo los ejemplos, creo que no va a haber ningún problema. Creo que se entiende bien, se capta bien y en consecuencia creo que se va a entender los siguientes que son un poquito más complicados. Espero que no sea así. Vamos con el octavo ejemplo o el octavo caso. Vamos a Cancún o Puerto Vallarta, otra vez facilita. El conectivo es O y la O, tú no sabes que se simboliza con la V o con la A patitas arriba, como tú quieras manejar, la quieras conocer. Entonces, antes de la O está una oración, vamos a Cancún. Después de la O está otra oración, Puerto Vallarta. ¿Cómo lo simbolizo? Premisa P, símbolo O y premisa Q. Esto es, vamos a Cancún, premisa P, oración, letra V, conectivo O y premisa Q, Puerto Vallarta. Vamos a Cancún o Puerto Vallarta, P o Q. ¿Sale? Vamos con el ejercicio número 9, compañeros. Y dice, ¿irás a Cancún o Puerto Vallarta si y solo si pasas el examen? Esa está más compleja. Ya tiene varias oraciones, de hecho son 3 oraciones. Irás a Cancún, una oración. Puerto Vallarta, segunda oración. Pasas el examen, tercera oración. Por tanto, ponemos PQR. Y si la cuarta oración sería PQRS. ¿Sale? Antes de la O está una oración. Irás a Cancún. Después de la O está otra oración. Puerto Vallarta. Sí y solo sí es un conectivo. Antes de sí, solo sí, ya vimos que está Puerto Vallarta. Y después de sí y solo sí está, pasas el examen. De tal manera que entonces son 3 oraciones. Y aquí, ojo, mucho ojo. La oración P, la premisa P y la premisa Q están unidas por el conectivo O. Irás a Cancún o Puerto Vallarta. Por tanto, van entre paréntesis, van juntitas. Sí y solo sí me la están doblemente condicionando. Pongo entonces la flechita con sus 2 cabecitas. Sí y solo sí.
y pongo el resultado, la consecuencia, pasas el examen. Es premisa RPQR. Irás a Cancún, premisa P, o letra V, Puerto Vallarta, premisa Q, símbolo, sí y solo sí, premisa R, pasas el examen. ¿Sale? Irás a Cancún o Puerto Vallarta, sí y solo sí, pasas el examen. En consecuencia, premisa P o premisa Q, sí y solo sí, premisa R. Se da la premisa R, entonces da, para que se dé la premisa R, mejor dicho, tenemos que, por tanto, para que se dé la premisa P o Q, se tiene que cumplir la premisa R. 10, compañeros. Y esta dice así, ahora es al revés, para efectos de los paréntesis. Si pasas el examen, entonces te irás a Cancún o Puerto Vallarta. ¿Ve cómo es diferente a la anterior? La anterior decía, te irás a Cancún o Puerto Vallarta, sí y solo sí pasas el examen. Y ahora aquí te lo invertí. Si pasas el examen, entonces te irás a Cancún o Puerto Vallarta. Antes de entonces está una oración. Si pasas el examen, es la letra P. Te irás a Cancún, viene la O. Segunda oración es la letra Q. O es el símbolo de V. Puerto Vallarta es la premisa R. Como las oraciones unidas por el conectivo son Cancún o Puerto Vallarta, las pongo entre paréntesis. Y la P, vamos a decir que viene siendo la condición, la pongo como te dije, con una P, y de esa manera pongo, si pasas el examen premisa P, entonces, flechita con una cabecita, y entre paréntesis, te irás a Cancún, premisa Q, y la V, símbolo de la O, te vas a Cancún o Puerto Vallarta, que es la premisa R. ¿Sí? Bueno, aquí como ves tenemos 3 oraciones. Y cuando hay 3 oraciones, recuerda que hay que poner las dos en paréntesis que están unidas por la I o están unidas por la O. ¿Sale? Vamos al siguiente ejercicio, la número 11. Cambiamos un poquito la oración. Dice, el entrenador no llegó, perdón, ahí lo de tarde quítalo, o sea, lo quitamos. El entrenador no llegó y los jugadores se fueron. ¿Ya vieron? El entrenador no llegó, quitamos lo de tarde y los jugadores se fueron. Facilita, porque nada más está la I. Antes de la I, el entrenador no llegó. Después de la I, los jugadores se fueron. Por tanto, nada más hay 2 premisas. La P, entrenador no llegó, y la Q, los jugadores se fueron. ¿Qué me falta a esa P y esa Q? No. A la P está en negativo. Entrenador no llegó. Por tanto, a la P le pongo un guioncito, le pongo un sombrerito o le pongo una viñetita. En el caso, le acabo de poner lo que viene siendo una viñetita. ¿Sale? Pongo el famoso triángulo que me permite unir esas dos frases. El entrenador no llegó y los jugadores se fueron. Entonces pongo premisa P negativa y premisa Q, que significa entrenador no llegó, me confundo aquí de lo de tarde, entrenador no llegó y los jugadores se fueron. ¿Sale? Bueno, vamos con la 12ª práctica o ejercicio. La misma frase, pero le complementé con una tercera oración, una tercera premisa. Por tanto, es P, Q y R. El maestro no llegó y los alumnos se fueron. Entonces cerraron la escuela. ¿Por qué cerraron la escuela? Porque el maestro no llegó y los alumnos mejor se fueron.
En consecuencia, ¿para qué tengo la escuela abierta? La cierro mejor. Como puedes ver, la consecuencia de una escuela deriva de las dos anteriores oraciones. El maestro no llegó y los alumnos se fueron. Entonces cerraron la escuela. Aquí observa que el maestro no llegó y los alumnos se fueron, están unidas por el conectivo y. Entonces pongo entre paréntesis. Y también tengo en cuenta que la primera oración, el maestro no llegó, está en sentido negativo. El maestro no llegó. Por tanto, como está en sentido negativo, la P, compañeros, debe ir con un guioncito, con una rayita o con un sombrerito. Y dentro de un paréntesis. Dice, el maestro no llegó, premisa P negativa, y el triangulito sin su base, los alumnos se fueron, premisa Q, las pongo entre paréntesis. Entonces, cerraron la escuela. De esta manera, como puedes ver, vamos uniendo tres oraciones y las primeras dos se unen por el conectivo y ahí está el triangulito. La tercera oración, que es consecuencia de dos anteriores, entonces le ponemos una rayita hacia la derecha y ahí está. Premisa P negativa y premisa Q, entonces premisa R. Si premisa P negativa y premisa Q se dan, entonces se presenta como consecuencia la premisa R. ¿Sale? Vamos ahora con lo que viene siendo el siguiente ejercicio y último ejercicio. Más complejo, más difícil. A ver si me lo puedo resolver y a ver cómo lo podemos hacer. Dice, irás a Cancún o Puerto Vallarta si y solo si pasas el examen y con 10, entonces te podrás casar. Ve nada más. Una oración muy larga. Irás a Cancún o Puerto Vallarta si y solo si pasas el examen y con 10, entonces te podrás casar. Ve aquí, compañeros, cómo hay en total 1, 2, 3, 4, 5 oraciones. ¿Cómo las puedo juntar las 5 oraciones en una fórmula de acuerdo a lo que viene siendo la tendencia? Otra vez, lo que dicen los conectivos, la O, antes de la O, irás a Cancún, es una premisa. Después de la O, Puerto Vallarta, segunda oración. Entonces ya lleva dos oraciones. ¿Por qué? Sí y solo sí, ya no es oración, es conectivo. Entonces sí y solo sí, compañeros, va a ser la condición, la bicondicional para que se pueda ir la persona a Cancún o Puerto Vallarta. Pasas el examen, esa es la tercera oración, la tercera premisa. Pasas el examen. Por tanto, sería la premisa R. Y dice, y con 10, la I es un conectivo. Entonces ahí le tengo que poner el triangulito sin su base. Y como tú puedes ver, las dos primeras premisas, irás a Cancún o Puerto Vallarta, están unidas por el conectivo O, y por tanto las tenemos que poner entre paréntesis. Pero como continúa sí y solo sí, le pongo la flechita de las dos rayitas, de las dos cabecitas. Y luego vienen otras dos oraciones. Sí y solo sí, pasas el examen y con 10. Como puedes ver, pasas el examen, premisa R, y con 10, premisa S. Y viene una quinta letra, te podrás casar. Entonces te podrás casar. Entonces pongo la flechita de un solo lado y luego pongo la letra T, que es te podrás casar. Y es a Cancún o Puerto Vallarta si y solo si pasas el examen y con 10,
entonces te podrás casar. ¿Cómo lo hago? Abro paréntesis, premisa P y premisa Q, porque van unidas. Entonces, perdón, sí y solo sí, la flechita con dos cabecitas. Luego viene la consecuencia, dos oraciones. Pasas el examen y con 10. El conectivo y, cierro entre paréntesis porque van unidas por el conectivo y sigo adelante con la siguiente oración. Entonces, visualizo el símbolo de entonces, que es una flechita directa. Entonces te podrás casar. Premisa P o premisa Q, sí y solo sí. Premisa R, viñeta al revés. Premisa S, cerramos paréntesis, por tanto, perdón, entonces condicional, te podrás casar. Espero con esos ejercicios, compañeros, hayamos entendido pues cómo se maneja la lógica y cómo se maneja el lenguaje formal. El filósofo, el que maneja la lógica, nada más con ponerle P y Q, sí y solo sí, R o S, flechita T, entiendo qué es lo que dice el mensaje, entiendo lo que dice el texto, ¿sí? De tal manera que en lógica utilizan este tipo de lenguaje, este tipo de simbología, este tipo de abreviaturas para poder hacer más ágil lo que viene siendo la comunicación. De esta manera, jóvenes, nos vemos en unos cuantos segundos para entrar a lo que es Zoom y platicar del examen, cómo te fue en el examen, cómo verás qué tal te fue. Buenas noticias, espero que así sea, todos me digan un 10 exacto, maestro. Y cuestión de segundos, no va a dar buen tiempo para hablar en Zoom lo del examen y ver lo de las tareas de este siguiente ciclo, porque iniciamos a partir de estos temas segundo examen departamental. Nos vemos en unos segundos en el Zoom, compañeros.